Esta forma de cálculo del impuesto a las ganancias se baja el mínimo no imponible de forma tal de abarcar a más contribuyentes, no a menos. Eso es un poco la historia, porque a veces parece que este impuesto fue instrumentado, y esta tablita de categoría fue instrumentado durante nuestro gobierno, y no es así. Por el contrario, y ahora paso a discutir algo que serían nosotros, lo que queremos hacer es develar un poco cómo son las cosas en realidad, porque se han planteado algunas falsedades, algunos mitos sobre este impuesto. Entonces vamos a trabajar algunos de esos mitos antes de pasar a la cuestión del ajuste. El primero, que es una gran mentira, es que el impuesto a las ganancias afecta a todos los trabajadores. Esto es muy importante, ya lo hemos dicho, pero corresponde hoy remarcarlo nuevamente y con un poquito de historia, simplemente para que vean. El impuesto hoy, ganancias cuarta categoría, afecta a 11,3 del total de los asalariados registrados. Solamente ellos pagan el impuesto. Básicamente, lo repito, no afecta a todos los asalariados registrados. Es más, de los 11 millones de trabajadores, solamente el 11%. ¿Qué 11% paga impuesto a las ganancias? El que más gana. Es decir, si uno divide a los trabajadores en deciles, solamente el decil de más altos ingresos está alcanzado por el impuesto a las ganancias. Recuerdo también, para hacer algunos cortes históricos para que se entienda bien, que en el 2000 los trabajadores que pagaban ganancias representaban el 8%. Siempre estuvo alrededor de esa cifra, entre el 8 y el 11, 12% de los trabajadores que más ganan. Aquí era menos, pero hay que recordar que cuando se establece el impuesto había un desempleo del 17,3%. Es decir, afectaba al 8% de los trabajadores, pero con un desempleo masivo del 8,3%, y los convenios colectivos, la famosa discusión de paritarias, los convenios colectivos eran solamente 64 en ese momento. Si pasamos al 2002, poco después del estallido de 2001, en ese momento, tenemos de nuevo, los trabajadores que pagaban eran más o menos también el 10%, 9,1%, pero el desempleo había alcanzado una cifra del 23,3%, es decir, un cuarto de los trabajadores estaba desempleado, y aún así un 10% aproximadamente pagaba el impuesto a los altos ingresos. Quiere decir que estábamos viviendo una debacle social, y esto simplemente para mostrar cuál es el contraste con la situación actual. Para tomar 2014, como decía recién, solamente paga impuesto a las ganancias el 10%, el 11,3% que más gana. Pero hoy el desempleo no es ni del 17 ni del 23, el desempleo en la última cifra del año pasado alcanza el 6,9%, es decir, que estamos en una situación muy distinta también en lo que atañe a las discusiones paritarias y a los convenios colectivos vigentes. Tenemos aproximadamente 1.400 convenios colectivos. ¿Qué quiero decir? Menos desempleo, mayor ocupación, y esto quiere decir también mayor nivel de discusión salarial entre trabajadores y empresarios. Recuerdo ahora, lo voy a repetir después, las paritarias es una discusión básicamente entre los trabajadores y los empresarios por la cuestión salarial. ¿Por qué? Porque el trabajador recibe el sueldo, el que lo paga no es el gobierno, el que lo paga es el empresario. Esa es la discusión entre empresarios y trabajadores, que ahora, por los convenios colectivos, estamos llegando a 1.400 convenios colectivos. Lo que es falso es que todos los trabajadores de la Argentina pagan el impuesto a la ganancia. Tienen otras deducciones muchas veces de sus salarios, pagan otros impuestos, pagan la obra social, pagan la cuota del sindicato. Después voy a hacer algún comentario sobre la cuota del sindicato. Esto se lo sacan del salario, pero no es el pago por el impuesto a las ganancias tan famoso cuarta categoría. Solo el 10%, de arriba de la pirámide, el 10% que más gana. En segundo lugar, y quiero también ponerlo en claro, porque toda esta discusión sobre la magnitud del impuesto a las ganancias, sobre quiénes pagan y cuál es la magnitud también del impuesto a las ganancias. Quiero dejar en claro, y esto tomo una nota del diario Clarín, por tomar un ejemplo, ahora voy a dar otras estadísticas, pero es falso que afecte a todos los trabajadores y todavía más. Argentina, comparado según esta nota, ahora voy a dar otras comparaciones, con Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay,
tiene también la cualidad del que el que empieza a pagar el impuesto a las ganancias está en un nivel de salario más alto. Es decir que en Argentina el que paga el impuesto a las ganancias cuarta categoría es una parte de los trabajadores a partir de un sueldo más alto cuando se compara con Colombia, Chile, México, Perú, es decir, con otros países de la región. Lo paga menos gente en términos comparativos. De nuevo, los que más ganan. Y acá tengo otra cuestión central que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, cuarta categoría. Para nosotros es un impuesto solidario, porque lo pagan los que mayor salario tienen, y se usa para las prestaciones del Estado, AUH, salud, educación, etcétera, etcétera. Pero quiero mostrar que además la recaudación de Argentina por el impuesto a las ganancias llega a un aproximadamente 6% de la recaudación total. En Perú al 7,2%, en Brasil al 7,2%, en Chile al 8,6%. Esto que mencionaba recién, de que comparado con otros impuestos con otros países de la región, el impuesto no afecta a la mayoría de los trabajadores, sino que afecta a menos trabajadores, y además esto representa, por lo mismo, menos recaudación. Para ponerlo en una perspectiva histórica, primero, cuando surge el impuesto, qué pasó con ese impuesto cuando surgió con la tablita esta de las categorías, y después, cómo, comparativamente con otros países, no es un impuesto ni masivo que afecte a todos, ni que represente una parte de la recaudación demasiado elevada. Entonces vamos al tema del mínimo no imponible, la discusión del mínimo no imponible. Aquí hemos hecho un ejercicio, esto lo estoy mostrando, después lo voy a distribuir, este PowerPoint para que lo vean, estas diapositivas. Lo que hicimos es tomar el mínimo no imponible. El mínimo no imponible es a partir de qué valor de salario en bruto se empieza a pagar este impuesto, se empieza a tributar este impuesto. Y lo que demuestra esta progresión es que cuando uno ajusta el mínimo no imponible por el índice de precios que sea, acá por ejemplo lo hicimos con el IPC de la señora Patricia Bullrich, que es un IPC que publican todo el tiempo, que le dan muchísima importancia a algunos medios opositores, simplemente porque siempre es el más alto. Es decir, siempre marca lo más alto que puede haber de inflación, siempre es más alto que todo lo demás. Entonces tomo porque es el más alto de los índices de precios. Cuando uno actualiza el mínimo no imponible por el índice más alto, que no tiene nada que ver con la inflación real ni con los precios, pero cuando lo actualiza con ese índice, lo que le da es que hoy el mínimo no imponible, tomando la tasa de inflación más alta que se les puede ocurrir, debería estar en 12.990, casi 13.000, cuando el mínimo no imponible que rige hoy en la Argentina es de 15.000 pesos. Es decir, que el mínimo no imponible actual, por el contrario, está en un nivel que, actualizado por el peor índice de precios, está por encima. Es decir, que no es bajo comparado aún con el peor índice de precios para actualizarlo. Es decir, no solo no lo paga todo el mundo, sino que los que lo pagan, que son el 11,3%, están por encima de un mínimo no imponible que está por encima de cualquier actualización salarial con el peor de los índices de precio. Y hay otra falacia, otro mito que se ha intentado instalar, que es que el impuesto a las ganancias se lleva todo el sueldo. O sea que el Estado le quita una parte muy elevada del sueldo a los trabajadores a través del impuesto a las ganancias. Yo tomo un sueldo bruto de 20.000 pesos y hago algunas comparaciones, se puede hacer la comparación que uno quiera, pero para dejar en claro y desmitificar un poco esta cuestión, lo comparo con la cuota sindical, lo comparo con la televisión por cable más internet, lo comparo con colegio privado, estoy tomando lo que paga de ganancias un trabajador casado con 2 hijos, y lo comparo con obra social o más bien prepaga, digamos algún tipo de seguro médico para el que te paga un seguro médico. Y lo que muestra es que el pago para una persona casada con 2 hijos con sueldo bruto de 20.000 es 980 pesos. Comparado con la cuota sindical, en algunos sindicatos estoy tomando el 3% del salario bruto. Esto es, por ejemplo, el caso de camioneros o portuarios, un 3%, eso es 600 pesos. La televisión por cable con el servicio completo de internet, 650 pesos.
el colegio privado 3.000 pesos, estamos tomando un número indicativo, obviamente hay quien paga más, quien paga menos, pero un número indicativo, una prepaga 4.800 pesos, comparado con 980 pesos de ganancias. Tengan en cuenta que el pago del impuesto a las ganancias a los altos ingresos de cuarta categoría va a alimentar lo que es la batería de programas que tiene el Estado, mientras en el caso de una cuota, sea de una prepaga o de un colegio privado, va al bolsillo del empresario que lo cobra, ¿no? Entonces, no solo la magnitud comparado, para que tengan alguna idea, pues yo decía, no es tanto, bueno, el mínimo no imponible está bien, pero ahora estoy señalando que cuando uno lo compara con valores absolutos, como la cuota sindical, que son 600 pesos en algunos sindicatos, y compara que paga 9.80 con el impuesto a la ganancia, porque la cuota sindical va al sindicalista, mientras el impuesto a las ganancias es lo que sirve para la obra pública, para todo lo que es el funcionamiento del Estado, obviamente para la asignación universal por hijo, para el procrear, para el progresar, para toda la batería de programas que usa el gobierno. Mientras lo otro va dirigido simplemente o a los sindicalistas que cobran la cuota sindical o a el propietario de la prepaga o al propietario del colegio privado. Después voy a volver también sobre esto. Porque se ha instalado a punto tal que ganancias es una parte importantísima del problema hoy en la Argentina, que se ha llegado a decir que ganancias se lleva 30% del sueldo. Yo mismo lo he escuchado, ¿no? Con ganancias se llevan 30% del sueldo. Planteo simplemente, para un sueldo de 20.000 pesos, la incidencia del impuesto a las ganancias es 9,5%. Para un sueldo bruto de 25% es 13%. Para un sueldo bruto de 100.000 pesos es del 26%. Para que 30% del sueldo se dedique al pago del impuesto a las ganancias, hay que ganar más de 100.000 pesos por mes, lo cual es una situación absolutamente excepcional para el grueso de los argentinos, que no ganamos esa plata. Entonces, la verdad es que se ha tratado de instalar que lo paga todo el mundo, que se lleva 30% del sueldo, que el mínimo no imponible es muy bajo. Me parece que hemos demostrado rápidamente que esto no es así. Pero también están quienes, si oíamos el otro día algún candidato diciendo yo voy a eliminar el impuesto a las ganancias, cuarta categoría, hasta decía, lo voy a reemplazar por un impuesto a la renta financiera, a los bancos, al que sea. Quiero marcar que eso ya es de un nivel de incongruencia, de inconsistencia, de falta de datos, de falta de seriedad absoluta. El impuesto a las ganancias recauda 70.000 millones de pesos. Con todas las particularidades que acabo de decir, recauda 70.000 millones de pesos. Mientras si se le cobra impuesto a la tenencia de títulos públicos o a los plazos fijos, a lo sumo se pueden recaudar 16.000 millones de pesos. Es decir, que no sustituye una cosa con la otra. Lo digo simplemente para mostrar que es mentira, sobre todo si esto viene condimentado con no voy a... esas promesas, ¿no? No voy a dejar de pagar la UH, no voy a dejar el progresar, no voy a dejar el procrear, no voy a... ¿Cómo puede ser que prometan que no van a bajar absolutamente ninguna de las prestaciones sociales del Estado, los programas de inclusión social, pero al mismo tiempo van a bajar impuestos? Como retenciones, como impuesto a la ganancia. Retenciones, ya hablamos cuando anunciábamos el plan de estímulo a los pequeños productores, pero esto es lo mismo. Entonces no puede ser una cosa con la otra, y menos todavía vender espejitos de colores, decir, bueno, yo voy a bajar, pero la recaudación no cae porque le voy a cobrar todo a los que tienen, por ejemplo, a los que tienen plazo fijo. Lo cual, convengamos, que es un sinsentido, porque el impuesto lo va a terminar pagando el que tiene el plazo fijo. Y eso en buena medida también son asalariados, que además van a decidir no poner la plata en el banco a plazo fijo porque le cobran un nuevo impuesto al plazo fijo. Esta es una discusión que se puede dar, pero con algún grado de seriedad, un mínimo de seriedad. No se puede reemplazar el impuesto a las ganancias por un impuesto a los plazos fijos o a los títulos públicos. Y además tiene el efecto colateral de impedir que la gente ahorre en plazo fijo y haga otras cosas más especulativas. Entonces, la verdad es que es mentira que lo pagan todos, es mentira que es el 30% del salario, es mentira que el mínimo no imponible está alto, está alto, es mentira que sea Argentina el país que más paga en impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, pongo países de la región para no mostrar los países centrales. En Estados Unidos, del sueldo
lo dice todo el mundo, aproximadamente la mitad se va de impuesto a algún tipo de salario. No estoy diciendo si es bueno o es malo, lo que quiero decir es un poco de seriedad con la discusión, a no instalar fantasmas, a no instalar mentiras y además a no vender milagros, El que esté haciendo campaña diciendo que va a bajar los impuestos, pero no va a bajar los gastos y va a sustituirlo con otros impuestos que presuntamente son del mismo volumen y que no tienen ningún efecto, está mintiendo. Lisa y llanamente está mintiendo. Ahora bien, ¿qué es lo que vengo a anunciar hoy después de dicho esto? Lo que vengo a anunciar hoy es una reducción, no un cambio en el mínimo no imponible esta vez, sino una reducción para los que pagan impuesto a las ganancias, o sea, una reducción en el pago de impuestos a las ganancias para aquella franja de trabajadores que va de 15.000 a 25.000 pesos. Una reducción en lo que sería la escala del impuesto a las ganancias. Dicho de otra manera, no paga, como mostraba recién, la misma proporción, hoy, no paga la misma proporción el que gana 15.000, 20.000, que el que gana 30.000, 40.000, 50.000, 60.000. Lo que vamos a hacer es una reducción del impuesto a las ganancias para los que pagan para los que ganan en bruto entre 15.000 y 25.000 pesos. Una reducción que, para poner algunos ejemplos, porque el impuesto a las ganancias es distinto para el casado que para el soltero, porque puede deducir, o sea, pagar menos aquel que tiene hijos, por ejemplo, eso se le descuenta, pero son categorías tributarias. Yo pongo la tabla completa, pero lo voy a explicar para que lo entienda todo el mundo. Hoy un soltero que tiene un sueldo bruto de 20.000 pesos paga aproximadamente 2.000 pesos, que era lo que yo mostraba recién, de un porcentaje que está alrededor del 10% del salario, no el 30% del salario bruto, alrededor de un 10%. Bueno, va a haber una reducción en lo que paga del 32%. Es decir, en vez de pagar 2.000 pesos va a pasar a pagar 1.400 pesos, aproximadamente 600 pesos menos de impuesto a las ganancias. Esto se va a reproducir para el casado, que hoy paga menos, el casado paga 1.280, estoy tomando promedios dependiendo qué deduce y qué no, pasaría a pagar 397 pesos, la reducción sería del 69%. Para este escalón de 20, obviamente, los que ganan entre 15 y 20 pagan menos hoy y la reducción va a ser distinta, pero para que vean las escalas, ¿cuáles son las escalas? Después viene, para tomar otro sueldo de ejemplo, el que gana 25.000 pesos, que dice en su recibo bruto 25.000, después viene la deducción de nuevo para la obra social, viene la deducción para el sindicato, vienen todas las deducciones del salario que no son impuestos a las ganancias, pero de impuesto a las ganancias el soltero paga 3.310 pesos en promedio, el que tiene un salario bruto de 25.000. La reducción va a ser de un 18%. ¿Por qué menor la reducción? Porque cuanto más alto sea el sueldo, menor va a ser la reducción que ponemos. Dicho de otra manera, de los que pagan impuesto a la ganancia, que no son todos los trabajadores, son solo el 10% de los trabajadores, los que cobran menos sueldo van a tener mayor reducción. ¿Por qué esto? Porque el impuesto a las ganancias, cuarta categoría, es un impuesto a los altos ingresos. Solo el 10% de los trabajadores lo pagan. Los que más altos ingresos tienen. Es un impuesto progresivo, porque a diferencia de otros impuestos, como es el caso del impuesto al valor agregado, que se paga cuando compro yo cualquier producto, tenga el salario que tenga, pago tanto, digamos, un 21% de IVA, eso lo paga todo el mundo. Ahora, el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo. Lo pagan los que ganan más. Ahora, lo que estamos haciendo, modificando las escalas, es que dentro de los que pagan sea todavía más progresivo. Es decir, que dentro de los que pagan, dentro de ese 10%, los que tienen menor sueldo paguen menos impuestos que lo que hoy están pagando. Esa es la nueva escala resultante para el impuesto a las ganancias. ¿A cuántos afecta? Porque esto va hasta 25.000 pesos. Pero impuesto a las ganancias se paga a partir de 15.000, toda la escala. No importa si ganan 200.000 pesos por mes, también paga impuesto a las ganancias. Esto es de 15.000 a 25.000.
Eso es el 68% de los que pagan impuesto a las ganancias. Obviamente, la reducción es mayor cuanto menor es el sueldo. Eso le da progresividad y le da también mayor equidad al impuesto. Se está mejorando la escala de forma tal que de los que pagan, el que menos gana, pague menos. Y esto es una medida que afecta al 68% de los asalariados que pagan impuesto a las ganancias. ¿Qué representa esto? Porque ustedes dirán, bueno, pero para el de 20.000 son 600 pesos. ¿Qué representa esto? En términos de sueldo de bolsillo, para los que ganan menos de 25.000, ¿no? Pusimos ahí, menos de 25.000, esto representa, si son casados, un aumento en el sueldo de bolsillo del 6%. Esto es equivalente, que quede claro, esto es equivalente, esa reducción que explicaba recién, del 32% en lo que se paga por mes de impuesto a la ganancia, la reducción del impuesto a la ganancia, es igual, es equivalente a un incremento del sueldo de bolsillo de 6%. Y de 5% para los solteros. El Estado aquí hace un esfuerzo, porque esto representa una caída en la recaudación, evidentemente. Esto representa una caída en la recaudación. Pero es una caída en la recaudación que le da todavía más progresividad al impuesto. Repetíamos, el mínimo no imponible en 15.000 pesos queda igual, actualizado por cualquier índice de precios, por el peor, por el más tendencioso, por el más trucho, por el que siempre exagera para decir que hay en la Argentina un incremento desbocado de los precios. Comparado con ese, el mínimo no imponible está, el mínimo no imponible sí, está por encima. Está por encima. O sea que el mínimo no imponible no se toca. Se tocan las escalas, se tocan más las escalas de los que menos salario cobran y esto representa un incremento equivalente al 6 o 5% en el salario de bolsillo para aquellos trabajadores que tributan impuesto a las ganancias y que ganan de 15.000 a 25.000 pesos. Dicho esto, que es el anuncio de hoy, quiero hacer unas consideraciones adicionales que tienen que ver con esto de los salarios de bolsillo, las cuestiones de las paritarias, porque sabemos que esto está siendo discutido y discutido además de mala manera, de manera tendenciosa, de manera malintencionada. Ayer veía titulares en los diarios, el gobierno quiere incidir, quiere fijar techo. Me parece que se cae de maduro que este gobierno ha sido el que reinstaló las discusiones paritarias, ha sido el que reinstaló los convenios colectivos de trabajo, que los elevamos a 1.400 convenios. La verdad es que no hay nada mejor para este gobierno que la libre discusión de las paritarias. Ahora bien, quiero hacer un comentario sobre esto, que también es cierto. Las paritarias son básicamente, primariamente, una discusión entre los trabajadores y el empresario, el dueño, que es el que tiene que pagar los salarios. Al gobierno lo que le puede preocupar, y mira con atención, es el hecho de que muchas veces el empresario dice, bueno, yo doy un aumento del 20, 25, 30, lo que sea, el aumento que da. Entonces, ¿cómo hago? Lo paso a precios. Lo traducen directamente a precios. Y esto nos pasó también en el mes de enero del año pasado. Dicen, bueno, se modificó el tipo de cambio a precio. Se modificaron los salarios a precio. Y esto es una mentira, porque la incidencia del salario sobre los costos del empresario no es del 100%. Hay muy poca rama de actividad, hay muy pocas ocupaciones, muy pocas empresas, que el único costo, ninguna digo, pero en muchas la incidencia salarial es muy baja. De todas maneras, traducen mecánicamente los incrementos salariales a los precios, con dos resultados. En primer lugar, perjudican a la gente, porque le clavan aumento de precio con cualquier excusa. Y se cree justificado por el hecho de que la paritaria tal cosa, por el hecho... Y pensando en eso, tal vez dicen, bueno, ¿qué me importa? Doy un aumento de precio porque total después lo voy a trasladar a precio. Y a nosotros nos ha interesado siempre proteger a los trabajadores, por supuesto, que han sido siempre los más vulnerables en la Argentina, y proteger a los consumidores, que también son mayoritariamente trabajadores. Entonces no queremos que esto ocurra, y no queremos que esta excusa
se convierta en una realidad. Es decir, que cierren una paritaria para después darse vuelta y empezar a remarcar los productos en la misma proporción que cerraron la paritaria. Esto perjudica a la gente, pero por partida doble también perjudica al gobierno, al que le echan la culpa después del movimiento de los precios. Y esta es también otra trampa que se ha instalado y lo hemos dicho 1000 veces. Los que modificamos los precios no somos los que estamos ni en el Ministerio de Economía ni en la Secretaría de Comercio. Los que cambian los precios son los empresarios. Y muchas veces con estos razonamientos que son falsos. Entonces, también le echan la culpa al gobierno de los cambios en los precios. Es decir, primero toman la paritaria, después lo pasan a precio y después le echan la culpa al gobierno. Así que la discusión, entiendo yo, que es muy otra, muy distinta, muy diferente. Y no es lo que ha pasado en la Argentina desde que restablecimos las paritarias libres y masivas en el país. Y que ha sido así desde el año 2003 por decisión del presidente Néstor Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Alguien decía también quiero eliminar las paritarias. Nosotros somos claramente los que las hemos puesto y es para que discutan responsablemente entre los empresarios, que tendrá que ver qué pueden pagar los trabajadores, que tendrán que ver qué es lo que desean recibir, a lo que pueden aspirar, dependiendo en cada rama de a cómo le va a la empresa, de cómo están. Y después decía, cuando pasan a precio todo el incremento salarial, terminan perjudicando también al trabajador, porque sacó una paritaria y después ve que se le licúa, porque los precios de toda la economía han trasladado esa misma paritaria. Con esa lógica, que es una lógica realmente obtusa, una falsa lógica, una mala lógica, pero intentan establecer este discurso, que los precios los incrementa el gobierno, que son culpa de los trabajadores, que el gobierno fija los techos, que el gobierno se mete. Y la verdad que no ha sido así durante estos 11 años, no lo va a ser tampoco en este. Y quiero también mencionar, porque hablaba recién de los empresarios, de la repercusión mediática, hemos escuchado hace poquito, con perplejidad, con sorpresa, a un sindicalista pidiendo aumentos en las tarifas, particularmente los boletos de tren. Ustedes saben que los trenes transportan 500.000 pasajeros por día. ¿Por qué pedía aumento en los boletos? Y para obtener un incremento salarial. Decía, hay que aumentar el boleto, supongo que para captar un mayor salario. Pero sepan, el incremento de boleto perjudica a 500.000 trabajadores por día. Los trabajadores ferroviarios son 16.000. Es decir, sería perjudicar a 500.000 para favorecer a 16.000, además con un salario promedio que nos da 22.769 pesos. Tenemos que escuchar, con sorpresa, que haya sindicalistas que pidan aumentos en el boleto. Es una novedad absoluta. Y lo mismo, en el caso, mencionábamos, porque estuvimos hace no mucho, un paro por el tema ganancias, presuntamente. Quiero dejar en claro lo siguiente, los trabajadores que están en la UTA, que transportan casi 3 millones de pasajeros diarios, son los micros, son los colectivos. El 98% de los trabajadores no pagan impuestos a las ganancias, porque no están dentro de ese 10% que más paga, que más gana. No están dentro de ese 10%. O sea que hubo un paro por el impuesto a las ganancias de trabajadores que mayoritariamente no pagan impuesto a las ganancias, que es el 98% de los trabajadores. Y hablando de aumentos tarifarios, tenemos un ejemplo de cuál es el resultado de aumentos tarifarios. Miren el subte en la ciudad. Con los aumentos de Macri en el subte quedaron 150.000 pasajeros afuera por día. El aumento de los subtes, ¿qué es lo que hizo? Empujar a la gente a usar otro medio de transporte. Entonces se fueron del subte al colectivo, cuando uno genera aumentos tarifarios. Se fueron del subte al colectivo. Entonces, en lugar de mejorar el subte y mantener niveles tarifarios, lo que hicieron es expulsar a la gente del subte, mandarla al colectivo, eso sí, poner un cantero en la calle. Pero el subte no lo extendieron y las tarifas las subieron. Yo creo que esto es un modelo entero para entender los transportes. Si además los sindicalistas, algunos, pocos, apoyan los incrementos en el boleto, y la verdad que es un cóctel perfecto, porque perjudica a la gente, perjudica al laburante, que es el que se toma el colectivo, el que se toma el tren, el que se toma el subte. Y quiero hacer otra comparación que también me parece pone en perspectiva la cuestión de las ganancias, porque esta instalación de que el gran problema
de todos los trabajadores es el impuesto a las ganancias, más allá de la modificación que hemos hecho, que creemos que mejora el impuesto porque lo hace más equitativo y más progresivo todavía, pero más allá de eso, se ha planteado que el impuesto a las ganancias tiene una magnitud, como decía recién, altísima, que lo paga todo el mundo, que se lleva 30% del sueldo. Ya hemos dicho, no lo paga todo el mundo, cerca del 10%, el 11,3% nada más lo paga. El mínimo no imponible es lo que se ha actualizado hasta llegar por arriba de cualquier índice de inflación. Y además, lo que tenemos es que en magnitud, acá hago simplemente una comparación para que se vea. Si uno lee el recibo de sueldo, tomo por ejemplo el gremio de camioneros. El gremio de camioneros, un trabajador casado con 2 hijos, pagando cobrando el sueldo promedio en camioneros, paga de impuesto a la ganancia 238 pesos. 238 pesos. La cuota sindical que paga es 479 pesos. Prácticamente el doble de lo que es el impuesto a la ganancia del camionero promedio, del sueldo promedio del camionero. En gastronómicos, el 99% no paga impuesto a las ganancias, porque no llega al mínimo que hay que cruzar para empezar a pagar. No paga impuesto a las ganancias. Sin embargo, con el salario promedio del gremio gastronómico, la cuota sindical es de 166 pesos. O sea, sí paga la cuota sindical que va a los sindicalistas, no paga el impuesto a las ganancias que va a los programas de gobierno, como son, repito, para que quede claro, todo lo que se ha podido agregar desde 2003 a esta parte en base a impuestos cada vez más progresivos, como es el caso del impuesto a las ganancias, que recauda más. Con eso se puede pagar la asignación universal por hijo, el plan de inclusión jubilatoria, el procrear, el progresar, es decir, toda la batería de programas también sale de lo que se recauda de impuesto a las ganancias, cuarta categoría. El caso de bancarios, para que lo que se paga de cuota sindical sea lo mismo que lo que se paga de impuesto a las ganancias, para que sea igual, que es una cuota de 166. Un casado con 2 hijos tiene que ganar 18.000 pesos. O sea, solo los que ganan de 18.000 para arriba les sale más lo que paga de impuesto a las ganancias que lo que le sale la cuota sindical. Hay que decir la verdad, no estoy haciendo un juicio de valor, estoy diciendo los números reales. En el caso de transporte automotor, y el caso del transporte automotor, 95% de los trabajadores no paga ganancia. Pero un trabajador que gana el sueldo promedio de la escala sí paga 216 pesos al sindicato, de cuota sindical. Porque a veces los conceptos del salario no se entienden. Entonces lo quiero explicar. En las deducciones está el salario bruto y se paga muchas cosas. Una es el impuesto a las ganancias, a partir de ahora con las modificaciones que planteé. Y quiero dejar en claro otros programas de gobierno que sí afectan al grueso de los trabajadores, que se financian también con el impuesto a las ganancias. Doy un ejemplo. Por año, el subsidio que en promedio se recibe en la factura del gas es de 300 pesos. Es decir, uno deja de pagar 300 pesos porque se recaudan otros impuestos y va el subsidio a la tarifa del gas. El subsidio, es decir, lo que el Estado pone para que el gas sea más barato. Y cuando digo el Estado, son todos los argentinos que pagan sus impuestos, entre otros el impuesto a los altos ingresos. En términos de la factura de luz, por año nos ahorramos, en promedio, todos, 1.200 pesos de factura de luz. ¿Cómo? Porque el Estado pone un subsidio, y ese subsidio se paga con los ingresos también. Si uno toma, por ejemplo, el subsidio al transporte público, suponiendo a alguien que va al trabajo en transporte público, va y vuelve todos los días laborales al trabajo, lo que se ahorra entre la tarifa que paga y el costo del servicio, que es lo que ponemos de subsidio desde el Estado Nacional, son 3.600 pesos por año. Es decir, no es que el Estado toma pero no devuelve. A todos, por supuesto que más a los más vulnerables. Pretende que paguen más impuestos los que más ganan y que reciban más prestaciones del Estado los que menos ganan. Pero aún así, tomando cualquiera que con la tarjeta sube, se toma el colectivo, va y vuelve a la casa, se ahorra 3.600 pesos comparado con esos que están diciendo, o que lo han hecho ya, como el caso del subte, de aumentos tarifarios porque dicen que no llega a cubrir el costo. Entonces, fíjense, la lógica de la recaudación tributaria y la lógica del gasto tienen que ver
con la inclusión social. Cobrarle más al que más gana para darle un poco más relativamente al que menos gana o al que más dificultades tiene, al más vulnerable. Pero además hay gastos que afectan a todos. La luz, el gas, el colectivo, hoy en la Argentina se pagan menos de lo que cuesta el servicio si uno calcula todos los costos, pero por supuesto, porque esto es una política indirecta salarial. Si no estuviera, habría que gastar del bolsillo de uno. Entonces, cuando se habla de un impuesto suelto, hay que ponerlo en perspectiva y hay que ver toda la película, no un pedacito de la película. En cambio, lo que marcaba recién de la cuota sindical, ¿para qué se paga la cuota sindical? Y para los descuentos en hoteles, una vez por año, para el guardapolvo, para los útiles escolares, una vez por año, algunos descuentos que pueden ser entre 5 y 20% en servicios. En cambio, el impuesto a las ganancias, el que lo paga, que es solo el 10%, no tenga duda que se aplica para todos los programas de inclusión social y la política que tiene el gobierno, para que todos los argentinos, aún el que menos gana, que no tiene el privilegio de estar arriba de la pirámide, sino abajo de la pirámide, reciba una parte de ese aporte. Acá quiero dar un ejemplo, lo hago de nuevo, con el tema de la cuota sindical. Por ejemplo, ¿no? Esto decía recién, un salario bruto de 20.000 pesos. Ahí los aportes personales son 2.200 pesos. Esto no es impuesto a las ganancias, es el aporte que existió siempre, que hace el trabajador al sistema de la seguridad social, para la jubilación, en las pensiones, etc. En la obra social, si le toman la obra social el 3%, paga 600 pesos. La cuota sindical 3%, 300 pesos, 600 pesos. Y es lo que decía recién, el impuesto a las ganancias son 980 pesos. Es decir, en ese cuadro no es que el 30% se lo lleva el impuesto a las ganancias. Muy lejos de eso. Quería mostrar esto es para el caso del 3%, por ejemplo, del gremio de camioneros. Quería mostrarlo simplemente para comparar a cómo va a quedar ahora el aporte para un sueldo también de 20.000 pesos, que pasaría a ser 303, con la nueva escala que estamos anunciando hoy. En ese caso, vemos que la cuota sindical para 20.000 pesos va a ser el doble de lo que paga de impuesto a las ganancias un casado con 2 hijos con un sueldo bruto de 20.000 pesos. Para que discutamos todo en las proporciones precisas. No estamos ni en contra ni a favor de cada cosa. Simplemente hay que decir la verdad, hay que decir las cosas como son. No hay que engañar, porque no es cierto que todo el mundo lo paga, no es cierto que se lleva el 30% del salario, no es cierto que sea el más alto de la región y del mundo. No es cierto. Es un impuesto progresivo, equitativo, que ahora estamos diseñándolo nuevamente para que sea más progresivo y más equitativo. Quiero mostrar entonces ahora 2 fenómenos más, porque también es parte de la discusión paritaria con estos condimentos que decía recién, de la discusión paritaria. Primero tengo aquí sobre los acuerdos salariales del año pasado, 2014. Uno toma los acuerdos salariales, toma algunos bancos, ¿no? Algunos gremios, camioneros, bancarios, alimentos, comercio. El acuerdo salarial que hicieron el año pasado. Esas son las líneas que tienen allí, de acá para acá, en azul, las primeras 4 líneas. Y al lado en violeta, lo que tienen es lo que ha dado la variación de los precios para el IPC calculado por Bain, la consultora de Bain. Para el IPC calculado por Estadística de la Ciudad de Buenos Aires. Y para el IPC de Pato Bullrich. El que publica todos los, el que publica todo, que es el número siempre más alto. Bueno, cualquiera de esos para el año pasado, cualquiera de esos índices de precios, cualquiera es menor que la paritaria lograda el año pasado por esos gremios. Es menor, porque están diciendo, no, lo que se perdió. Bueno, simplemente tomo no el que calcula el Estado Nacional, el IPCNU, que ha dado 24,6% el año pasado, no ese. Estoy tomando cualquier otro, aún los que son intencionados, como es el caso del que se calcula, lo llaman Congreso, el de Pato Bullrich. Ese, todavía sí, con ese, los incrementos salariales logrados el año pasado están por encima, es decir, están por encima de cualquier inflación, por más mentirosa que sea, está por encima de cualquier inflación. Y cuando uno observa, que esto sí es importante para la discusión que se está dando, esto es
de nuevo, ese IPC que lo pongo siempre porque es el más alto, es el borde más alto, y si los demás suben, ese sube más, para poder quedarse con ese discurso que está todo descontrolado, que ya le fracasó 500 veces. Pero de todas maneras tomo ese. Entonces pongo el IPC NU y el IPC de esta señora. Y lo que podemos ver, tomando desde enero de 2014, que es cuando empieza el IPC NU, hasta ahora, es lo que nos hemos cansado de decir nosotros y ahora hasta los diarios de oposición, hasta los consultores, porque ya es indiscutible que ha habido una desaceleración en el incremento de los precios mes a mes a partir de ese enero de 2014. Quería mostrar estos dos elementos porque también leí ayer en los diarios que algunos decía, bueno, la inflación, decía así, la inflación se estabiliza en 2% mensual. Es mentira ese número también, está exagerado también. Pero aún así, si uno toma 2% y lo multiplica por 12, le da 24, no le da 35, no le da 40. Incluso con maniobras mediáticas incomprensibles, ponen esos números que lo que muestran, fíjense, estaba ahí y se ha estabilizado y ha tendido a descender. Esa desaceleración de los precios es lo que ya está ocurriendo desde el mes de abril del año pasado. Es decir, ya contamos un año, después de todas las mentiras que dijeron, la inflación va a ser 40, las reservas de 15.000 millones, ¿se acuerdan, no? Las reservas van a ser 15.000 millones de pesos. El que más alto dijo el año pasado, el que más alto dijo, si mi memoria no me falla, para fin del año pasado dijo que las reservas iban a estar en 22.000. Terminaron en 31.000. En 31.000. O sea, le pifiaron con todo, con los precios, con los salarios, con las tarifas, con las reservas, con el tipo de cambio, pero siguen. Ahora, es incontrastable que ha habido una desaceleración en la dinámica de los precios. No se puede discutir, es así, para todos, incluso para un índice que sea mentiroso, inventado, es así, no se puede negar. Como no se puede negar que aún ese mismo índice, comparado con la paritaria del año pasado, le ganaron los salarios a los precios el año pasado. Y este año está en desaceleración, porque si dicen que es 2% mensual, nunca puede ser 30%. Eso es simplemente lo que está marcando el Estado, con una campaña muy fuerte. Y permítanme, después de resumir, permítanme hablar un poquitito más del tema mediático, de la campaña. Voy a hablar de la campaña del diario Clarín en esta paritaria. La campaña del diario Clarín, que el domingo pasado tuvimos otra expresión de esto mismo, de esta paritaria. Acá simplemente para resumir, y en lo que hace también a la cuestión paritaria, para los sueldos que van hasta 25.000 en promedio, esto significa un incremento del sueldo de bolsillo del 5 o 6%, depende si es casado o no es casado. ¿Cuántos son los que reciben esto? De los que pagan impuesto a las ganancias, casi el 70%. A los que no alcanza esta medida es a los salarios más altos, donde no hay modificaciones en la escala. Eso comprendido, quería, porque pedí que me armaran algo sobre el modus operandi, porque estaba leyendo los diarios justamente el fin de semana y veía de nuevo esta idea, el gobierno intenta poner techo, el gobierno intenta condicionar. Y yo no voy a hablar del año pasado, perdón, no voy a hablar de este año primero, voy a hablar del año anterior, de 2013, después de 2014 y ahora un poquito de 2015. ¿Por qué? Porque cuando pusieron esto del gobierno pone techo a las paritarias, después viene los sindicatos indignados, van a ir a medidas de fuerza por el techo a las paritarias que puso el gobierno. Fíjense que los empresarios nunca aparecen en esta discusión. Es el gobierno contra los trabajadores. Pero lo que quiero decir es que esta misma maniobra, la misma secuencia, es idéntica a la que hicieron en 2013 y en 2014. Y ahí le pedí a mi equipo de prensa que parara de buscar, porque estoy seguro que 2012 fue igual, 2011 fue igual, 2010 fue igual, siempre lo mismo. Paso 1, acá tomo mayo de 2013, más o menos, esto hace 2 años. Miren el titular. El gobierno intenta poner techo. Se ve que se quisieron ahorrar trabajo, tomaron el diario de hace 2 años y lo publicaron igual. Después abajo ponen los porcentajes. Fue tal, dice, el gobierno dice, digamos, el gobierno dice X.
Pero los empresarios no están dispuestos a pagar X, quieren pagar menos, dicen en todo caso, o sea, lío con los empresarios, el gobierno les pide mucho, y los trabajadores no van a aceptar menos del doble de X. Entonces siempre el gobierno tiene un problema en la paritaria con los trabajadores porque les quiere imponer una paritaria menor, con los empresarios porque les quiere imponer una paritaria mayor. Es decir, que estamos ante un jaque mate, es irresoluble. Nunca se hubiera cerrado ninguna paritaria en la Argentina si esto fuera verdad. Pero fíjense cuál es la maniobra mediática. Primero plantan que el gobierno, todo mal con el gobierno, que quiere imponer un techo. Segundo, y esto fíjense, título central, esto pasó creo que el domingo, fue así, me parece, ¿no? Lunes. O lunes. La primera el lunes. No, digo la de este año. Posteriormente, el paro contra el gobierno, porque el gobierno impuso algo. Entonces, segundo, el paro, también en tapa, bien grande. Tercero, porque esto es la historia como sigue, pues ya empezaron, el gobierno impone un techo. Entonces ya, los trabajadores anuncian paro contra el gobierno por el techo que impuso. Y después viene, cada vez más chiquito, se acerca el acuerdo. Eso ocurre un poco después. Y después, ínfimo, por suerte lo pusieron en tapa, termina. Fin para el conflicto. ¿Se dan cuenta? Lo inflan, como han hecho también con la cuestión de ganancias. Mienten. Desastre, catástrofe, todos contra el gobierno. Y después, a medida que va la discusión paritaria, como todas las paritarias, es una discusión, los trabajadores piden más, los empresarios ofrecen menos, y van discutiendo con una intervención del gobierno que simplemente porque es un instrumento que el gobierno quiere que exista, y finalmente termina en un acuerdo, y va a terminar este año en un acuerdo, como terminó todos los demás años en un acuerdo, sin una catástrofe, excepto quien quiere hacer, como es el caso de este diario, un uso político de esta cuestión, una exageración de todo lo que puede ser nocivo, de toda la oposición al gobierno, de toda la crítica al gobierno, para generar un determinado clima social. Acá simplemente la comparo, cuando dicen que es un desastre, tapa enorme, cuando se soluciona, chiquito está diminuto, perdón si no se puede leer, pero lo que dice ahí es que el problema se solucionó finalmente, porque la discusión terminó, como son todas las paritarias, después de los desacuerdos, desavenencias, se termina resolviendo. 2014 no los quiero aburrir porque es idéntico. Febrero de 2014. 15 provincias quieren un tope a los salarios. O sea, el gobierno, en este caso los provinciales, después cada vez más chicos la discusión, los docentes rechazan. Título catástrofe. Y después hubo acuerdo y se volverá a clase. Marco esto porque 2015 ya empezamos. El gobierno quiere un techo del 25 para los aumentos. De nuevo, siempre lo mismo, lo han hecho todos los años, todos contra el gobierno, todos, que las ganancias, que los topes, que los techos. No soportan que haya una discusión en paritarias, libres, abiertas, donde discutan los sindicatos con las patronales y lleguen a un acuerdo en paz, en democracia. Como corresponde, con discusiones fuertes muchas veces, porque está cada uno de su lado del mostrador, intenta defender sus intereses como tiene que ser, y esos son los dos lados del mostrador. Muestro esto porque acá tenía, me llamaron la atención, este es otro, un diario del extranjero, miren, este diario del extranjero, miren la tapa, simplemente lo muestro, miren la tapa, es el diario El País de Madrid. Miren, en la tapa dice, Guindos es el ministro de Economía, o sea, el equivalente mío en Madrid, en España. Dice, Guindos admite que se ha salido de la recesión, pero no de la crisis. Tapa del País. Pero después, tengo acá, lo hice escanear, a ver si se ve bien. Fíjense lo que dice Guindos en la entrevista. Es el título que pone el diario de la entrevista, dentro del diario. Dice, prevemos que los salarios suban un 1,5% de 2016 a 2018. El gobierno está previendo un incremento salarial, del 1,5% en 3 años, ¿no? Porque está poniendo de ahora hasta 2018. Un 1,5% sería el incremento salarial previsto por el gobierno en España. Fíjense simplemente si fuera yo el que da esta entrevista.
La tapa pone techo de 1%. Miren, hasta un diario extranjero no lo pone acá con título catástrofe, no dice, porque es una maniobra mediática. Quieren poner a los trabajadores que están discutiendo libremente contra el gobierno que estaría limitando. Pero hasta esta, que es una noticia complicada para hablar, ¿no? Están previendo 1,5% de acá a los próximos 3 años de aumento salarial, que viene seguida, perdón esto porque es imperdible el país en la sección económica, después viene seguida el drama que están viviendo los europeos hoy, ¿no? Dice, las ejecuciones hipotecarias subieron un 500%. ¿Qué son? Y tiene un mapa de dónde afectó las ejecuciones hipotecarias. Quiere decir que la burbuja inmobiliaria que hubo en Europa, como la que hubo en Estados Unidos, ¿con qué termina? Con la gente en la calle. Con la gente en la calle. Eso es lo que está... Miren qué diferencia. Por eso yo celebro tener que explicar, aunque sea en detalle, para desinflar los globos que han... de todos los colores, amarillo, de todos los colores, pero para desinflar esos globos que han hecho con el impuesto a las ganancias, con la opresiva carga impositiva sobre los laburantes, quiero decir, de nuevo, esto es lo que está ocurriendo hoy en otros países del mundo, que hasta hace poco eran paraísos. Si uno toma 2001, ¿no? La gente se tomaba el avión para irse a laburar a España. Y no quiero decir nada de lo que está ocurriendo en España, simplemente marcarlo con este diario, porque habla de salarios un ministro de Economía y no le ponen una tapa catastrófica para tirarle la gente en contra con una mentira. Y miren que él lo dijo, y lo dijo en estos términos. Imagínense esa entrevista dada en la Argentina, lo que sería la tapa de Clarín. Incluso, tal vez ahora este diario del que estoy hablando levante la tapa de Clarín, por eso que hay de la calecita, ¿no? Que las malas noticias, presuntas malas noticias de acá, después las exportan al extranjero y después las importan nuevamente, de nuevo amplificadas. Un diario de afuera dice, miren cómo nos ven en el mundo, ponen. O sea, le toman la tapa de Clarín en un diario de afuera y después Clarín dice, miren cómo nos ven en el mundo. Era su tapa, señores. ¿No se dieron cuenta que la tomaron en algún diario del exterior? Lo que este mapa penoso es la gente que le están ejecutando la casa porque no puede pagar la hipoteca, por un desempleo que está cerca del 30%. 27% creo que fue el último dato en España. O sea que acá estamos discutiendo paritaria libremente, una mejora en el pago del impuesto a la ganancia, reducción del pago del impuesto a la ganancia para aquellas categorías que menos salario tienen, dentro de que son el 10% que más ganan. Esto, de nuevo, implica una mejora del salario de bolsillo, lo que estamos anunciando hoy, de entre el 5 y 6%, para aquellos que van hasta 25.000 pesos y afecta al 70% de los que pagan el impuesto. Muchísimas gracias. Muy bien. Que acaba de realizar el ministro de Economía Axel Kicillof, básicamente la reducción del impuesto a las ganancias para los trabajadores que cobran sobre la base imponibles a partir de los 15.000 pesos y hasta los 25.000. Así es, acaba de hacer este anuncio. Vamos a empezar a escuchar las preguntas en esta conferencia de prensa desde el Ministerio de Economía. Paritarias. Tope de Kicillof divide al gobierno y da aire a unidad de la CGT. En el primer párrafo, el periodista escribe el tope de aumentos del 25% que fijó el ministro de Economía Axel Kicillof para la ronda de la ley. Bien. Quería preguntarle si es cierto, porque esto no es ni Clarín, ni Nación, ni Cronista, ni Página. Y en segundo lugar, quería preguntarle si está al tanto que hace... Perdón. Acabo de hablar 20 minutos sobre cuál es la posición del gobierno en la paritaria, diciendo que eso es una mentira y entonces vos me preguntás si es cierto. No, bien, entonces no está mal lo que plantea el ámbito. No, pero es que mal de muchos. Bien. Entonces la pregunta es, no sé si escuchó ¿No? hace... ¿Qué otro diario? Mira, lo mismo. ¿Qué te puedo decir? No les quito a ustedes de esto que vienen haciendo. Perdón, vos no tenés nada que ver. Bien. Trabajador de prensa, le pregunto entonces, hace 45 minutos en la puerta del Ministerio de Trabajo, Antonio Caló, secretario general de la UOM, anunció para el próximo miércoles a las 12 del mediodía y por un plazo de 36 horas un paro a raíz de que durante 7 reuniones en lo que va de los últimos 30 días la UOM no logró acordar con el sector empresario, con el Ministerio de Trabajo, un aumento salarial de acuerdo a lo que ellos dicen que debe ser del 30%. Quería preguntarle cómo reciben ustedes esto, teniendo en cuenta que es Antonio Caló, una persona que habitualmente coincide con el gobierno en materia de política económica y en materia salarial.
Sí, como he dicho, todas las discusiones paritarias difícilmente sean con el gobierno porque el gobierno no paga. Entonces, si arregla un trabajador 50% de paritaria, el que lo tiene que pagar después es el empresario, que probablemente mire sus números y quiera dar menos que eso. Es decir, que esas discusiones a veces tienen conflictos en alguna rama. No es nuevo, lo hemos vivido durante toda la historia de las paritarias libres. Lo dejamos de vivir o cuando estaba el 25% sin trabajo, porque cuando estaba sin laburo nadie discutía nada, lo único que quería era aferrarse a ese trabajo que tenía y no perderlo, así que no había oportunidad para discusiones salariales, y eso pasó durante lamentablemente demasiados años en la Argentina. Las paritarias son libres, el derecho a huelga es un derecho que asiste a los trabajadores, estarán discutiendo con la patronal lo que tengan que discutir y llegarán a un acuerdo con más o menor tensión, dependiendo cada una de las ramas. También debo decir, hay determinadas ramas de la producción, determinado tipo de empresas, que ganaron mucha plata el año pasado. Tal vez los trabajadores tienen, a pesar de todo lo que se decía, de la crisis, de los despidos, que tampoco pasó, que ganaron mucha plata, y tal vez pueden discutir, en el marco de esa paritaria, una mejora mayor por la rentabilidad de las compañías. Pero bueno, eso es algo que nosotros no estamos, porque nosotros simplemente acompañamos ese proceso, pero lo que hacemos es observarlo. De la misma manera que si un sindicato llega rápidamente a un acuerdo sin ningún conflicto, entonces va y lo firma, si tiene algún conflicto, tendrá un conflicto. ¿Qué puedo decir? No me siento... No discute nada de lo que he dicho. No discute absolutamente nada de lo que he dicho. Y tienen derecho, porque el derecho a huelga es un derecho que tienen los trabajadores, tienen derecho a discutir paritaria porque les hemos devuelto ese derecho en la práctica, y entonces lo pueden hacer con los instrumentos que juzguen necesarios. Para nosotros mejor si rápidamente se ponen de acuerdo en un consenso, en una cifra que les sirva a un lado y al otro lado de la mesa. Yo simplemente decía, porque también se ha hecho una campaña y la he escuchado, mientras el mismo diario dice el incremento de los precios, según todas las consultoras, ya no supera el 2%, dice la inflación va a ser 30-40%. ¿Cómo lo dice? O supera el 2% o no lo supera por mes. Entonces se genera todo ese caldo de que el año pasado también lo hicieron, ¿no? Que hay un incremento desaforado de los precios. Por eso también hacía el comentario. Lo que yo espero es que los empresarios también tengan responsabilidad, que ambas partes de la mesa tengan responsabilidad, que no den incrementos pensando en trasladarlo a precios, porque ahí sí afectan a todos los consumidores, afectan a todo el mundo. Entonces no se puede hacer de esa manera. Lo que debe hacer el empresario ante un incremento de la demanda, por ejemplo, por mejoras salariales, por más trabajadores que están ocupados, por mayor inclusión social, es hacer todo lo que pueda para invertir y expandir la producción, no tratar de ganar a través del precio. Tiene que tratar de expandir la producción, y eso requiere inversión. Entonces nosotros lo que necesitamos es que todas las variables estén sobre la mesa. Sabemos que hay una intensa campaña mediática, y puede ser, ¿quién le dice que el periodista de ámbito no tomó la noticia de Clarín? ¿Quién le dice? No lo sé, porque por la secuencia, pero no lo sé. De todas maneras, acabo de explicar bien cuál es la posición del gobierno, y lo tengo que explicar por enésima vez, pero todo el mundo sabe que es esa, exceptuando un título malintencionado. Siguiente pregunta. ¿Qué tal? Cecilia Bufflet, de Radio Ciudad, al ministro o al titular de la FIP, Ricardo. Bien, continúan entonces las preguntas desde el Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, repasamos la información, lo que se acaba de anunciar, lo hizo el ministro de Economía, Axel Kicillof, y es una reducción del impuesto a las ganancias en la franja que tributa, por supuesto, este impuesto, que va de 15.000 a 25.000 pesos. Esto tiene un impacto en el 68% de los trabajadores que pagan hoy impuesto a las ganancias, van a ser alcanzados por esta reducción, lo que representa una reducción. En el caso, por ejemplo, de los trabajadores casados que ganan 20.000 pesos, de un 32% de lo que pagaban hasta hoy en ganancias, y un 69% para los trabajadores casados. Dos aclaraciones importantes para tener en cuenta. Primero, el ministro de Economía explicó que de todos los trabajadores del país, solamente el 11,3%, y los que tienen los más altos salarios son los que al día de hoy
pagan el impuesto a las ganancias. ¿Y cuánto impacta esto en el salario? Esto es importante tenerlo en cuenta. Para aquellas personas que ganan entre 15.000 y 25.000 pesos, la reducción en el salario de bolsillo, solamente para esa franja de trabajadores, será del 6% para el casado con 2 hijos y del 5% para el que es soltero. Estamos hablando en este caso, sí, del impacto sobre el salario neto de los trabajadores. Reiteramos una vez más que tributan impuesto a las ganancias y que pagan o que ganan en realidad entre 15.000 y 25.000 pesos. Claro, esto se verá